vive la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Urizatlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Yo soy un ciudadano de esa ciudad eterna. Muy buenos días, amigos y hermanos, muchas gracias. De verdad, muchas gracias y un fuerte abrazo desde Linares, Nuevo León, para todos los amigos y hermanos que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Gracias por tomar su tiempo, gracias porque están escuchando este programa. Dios les bendiga. Si usted anda trabajando, escuche, encienda o tiene encendido su radio, dele un poquito más volumen a su radio y escuche la palabra. Si usted está conduciendo de igual forma, vaya escuchando la palabra de Dios. Si usted está haciendo sus ejercicios, de igual manera, escuche la palabra. Y si usted está en la casa, está haciendo cualquier cosa, de igual forma, escuche. Yo creo que Dios tiene algo importante para usted en esta ocasión. Si usted tiene Biblia, yo le invito a que busque en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, en donde vamos a tener la lectura en esta ocasión, versículo 10 hasta el versículo 13. Efesios 6, 10 al 13. Si usted ya lo tiene, empezamos. Dice la palabra de Dios así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. El tema que voy a compartir es las contiendas de los cristianos. Oremos. Padre, muchas gracias te doy por darme esta oportunidad de compartir tu palabra en esta hora. Te pido, Padre, que bendigas todos los que nos están sintonizando. Si alguien tiene algún problema, Padre, te pido que le ayudes a solventarlo. Padre, yo sé que nos escuchas, nos atiendes. Gracias. En tus manos dejamos todo esto en nombre de Cristo. Amén. Las contiendas de los cristianos. Amados, todos los días nosotros, como hijos de Dios, nos enfrentamos problemas de diferentes calibres. Unos son muy embarazosos, muy pronunciados, y algunos no. Algunos casi podemos decir anónimos. Pero todos tenemos problemas. Estamos en el mundo en una batalla continua, porque Él está trabajando y Él obviamente quiere derrotarnos y no quiere que nosotros, que usted como hija, como hijo de Dios, permanezca en el camino de Dios. Y yo quiero que usted me acompañe a leer el versículo 10 de Efesios Efesios 6, versículo 10. Dice la Biblia así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Número 1,
la preparación de los cristianos. La preparación de los cristianos. Hace algunos meses atrás, o años, me gustaba ver un deporte, una lucha que se llama WWE. Y hoy ya tiene mucho que no lo veo porque pues sí tengo televisión, pero no veo esas luchas. Pero cuando lo miraba, hermanos, notaba que esos hombres que se habían preparado enormemente, estos atletas estaban preparados físicamente, porque los aventaban lejos, los golpeaban demasiado, los aventaban entre medio de las bancas de las sillas y mesas, y de momento se levantaban como si nada. Ellos estaban preparados físicamente, pero también estaban preparados mentalmente. Eso es lo que importaba para ellos. Su entrenador o sus entrenadores estaba sobre estos puntos que tenía que comunicarles y que ellos lo practicaran y lo aprendieran. Ellos estaban preparados no solamente físicamente, mentalmente, sino estaban ellos preparados emocionalmente. Y cuando venía la batalla, cuando venía el encuentro, ellos empezaban a actuar. Y finalmente, ellos resistían los golpes, todo, porque estaban bien preparados. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos también estar preparados fuertemente. Necesitamos nosotros tener esta preparación. Y también todos los días tenemos que prepararnos para batallar, para que el guerrero, en este caso el cristiano guerrero, deba tener poder y resistir, y si se cae, no pueda levantarse lastimado, sino presto para enfrentársele al enemigo. Siempre en el cristiano, al levantarse, estar buscando la victoria. Pero para estas cosas necesitamos nosotros hacer lo que dice la palabra. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos. Nosotros tendremos el vigor, la fuerza de Dios si permanecemos, si confiamos, si dedicamos toda nuestra confianza en Él. De otra manera no podremos estar batallando contra el enemigo. Necesitamos ser hombres cristianos con mucha fortaleza. Cuando hablamos de fortaleza, estamos hablando de potencia, de firmeza. Dios quiere que el cristiano, en medio de la batalla, en medio de todos los problemas, que permanezca con firmeza, que permanezcamos todos con mucho vigor, con mucha resistencia, porque esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y tal vez, muchas veces hemos descuidado esta área. Tal vez muchas veces no le hemos tomado importancia a este tipo de entrenamiento espiritual. Si usted tiene Biblia, vayamos rápidamente hasta Josué, capítulo 1 y el versículo 6. Dice la palabra del Señor así: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo que encontramos aquí? La primera palabra que encontramos dice esfuérzate. Este varón de Dios le dicen,
esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En el versículo 7 dice la palabra así: solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el versículo 9 de este mismo pasaje dice de esta manera: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Todos los días nosotros estamos siendo bombardeados por el enemigo. ¿Sí? Y si nosotros vamos a cederle terreno, él nos va a vencer. Vamos a retroceder. Yo sé que los problemas son difíciles, hay momentos de ellos, son muy embarazosos, hermanos. Pero ¿qué es lo que Biblia? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Josué? Esfuérzate, sé valiente, no seas llorón, con poquito te eches para atrás, con poco ya quieres tirar, colgar los guantes, nada de eso. Esfuérzate y sé valiente, lucha, siempre hay que estar luchando y seremos nosotros vencedores con la ayuda de nuestro Señor. Pero si con un poquito nosotros ya estamos debilitados, dudando, el diablo va a seguir trabajando y nos seguirá dominando. La preparación de los cristianos cuenta mucho. Esto es importantísimo, amados hermanos. Necesitamos nosotros buscar en Dios, tener en Dios nuestra fidelidad. Son uno de los ingredientes que importan tanto en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque este es un ingrediente, sí, este es un ingrediente que no debe de faltar en cada uno de los cristianos: la preparación. ¿Pero qué? ¿Cómo nos vamos a prepararnos nosotros, amados hermanos? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Ser fieles, estar bien cuerdos de que vendrán los problemas, y si cuando nos llegan los problemas, nosotros tenemos que soportarlos, tenemos que estar viviendo con mucha firmeza, con mucho vigor que se necesita para hacerle frente al enemigo. Tenemos que hacer lo que Dios le dice a este hombre, a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque Dios está con nosotros, nos va a acompañar. Dios estará peleando, nos va a estar defendiendo nuestro Señor, solamente que nosotros no retrocedamos. Amados, todos los días tenemos problemas, somos bombardeados, como mencioné hace unos instantes. Es muy problema, en estos momentos usted se encuentra con un problema muy fuerte, muy difícil, muy grave. Y tal vez usted dice: ya no puedo más, ya no puedo continuar con este problema que ahora mismo estoy padeciendo. Solamente quiero decirte que la Biblia nos enseña, nos dice: esfuérzate, no te des por un hombre, un cristiano derrotado, dominado. El Señor está a nuestro lado, el Señor siempre nos acompañará. Recuerdo perfectamente bien, Jesús les prometió, les dijo a los discípulos: yo estaré con vosotros todos los días. Y esta promesa no ha cambiado. Esta promesa es propia para nosotros, y confiar en ella, porque el Señor está en medio de los problemas. Nosotros
tenemos que prepararnos, buscar a Dios todos los días. Cuando los problemas empiezan a dominarnos, cuando nosotros sentimos que estamos cediéndole terreno al enemigo, cuidado. Hay algo que nosotros estamos descuidando. Hay algún tornillo que se está aflojando y nosotros necesitamos remacharlo. Necesitamos ver, buscar en dónde está ese error para que nosotros podamos repararlo y continuar. Nuestra preparación es con el Señor. Oh, amados, ¿qué más podemos pedir? Nuestro Señor es más poderoso, nuestro Señor es más potente que cualquier cosa aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente tenemos que esforzarnos, levantarnos y hacerle frente al problema, hacerle frente a la batalla, hacerle frente todos los desalientos que vienen sobre nuestras vidas, y hay que seguir adelante. Para atrás, nada, para atrás ni para agarrar vuelo, amados hermanos. Yo sé que usted tiene problemas, yo sé que usted está diciendo ya no quiero más. No. Miren, si usted tiene todavía su Biblia abierta ahí en Efesios, yo quiero que mire lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Cuando nosotros sentimos que ya no traemos cartuchos para quemar, cuando nosotros sentimos que ya no hay cartuchos para enfrentar al enemigo, tenemos que abastecer nuestros cartuchos, tenemos que abastecer nuestro revólver, acudiendo a nuestro Señor. Y Él dirá, aquí está mi fortaleza, aquí está mi poder. Solamente que no quiero que ustedes desmayen, solamente quiero que ustedes sean hombres valientes a enfrentarse al enemigo, y todo saldrá bien, porque Jesucristo es nuestro capitán. Nuestro Señor Jesucristo es el que va adelante, el que lleva el estandarte, el que lleva todo el poderío y el que nos va a cuidar. Entonces, número 1, la preparación de los cristianos. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Sé valiente, sé valiente, sé valiente, le dijeron a Josué. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita, hermano? Esfuércese y sé valiente. Número 2, la provisión para los cristianos. En Efesios 6, versículo 11, dice la palabra de Dios así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos, oh amados hermanos. Ahora nosotros podemos pensar sobre la armadura divina, la armadura de Dios. Y para todos los cristianos, nadie puede dudar, nadie puede decir se escaseó ya. No, hermanos, el almacén que Dios tiene para que nosotros estemos blindados con todo tipo de armadura, para enfrentarnos al diablo, al enemigo acérrimo de nosotros, todo está en abundancia. Sí, miren lo que dice la palabra del Señor. Si usted tiene allí en su Biblia y si usted anda caminando, corriendo, miren lo que dice Mateo capítulo 4 y el versículo 4 dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, una de las armaduras
que el cristiano debe traerlo siempre al alcance es la palabra de Dios. Sí, esto debe de existir en abundancia. Esto nos va a ayudar para que nosotros le hagamos frente. Nos ayudará para que nosotros tengamos poder para defendernos. Por doquiera el enemigo buscará atacarnos. Pero si estamos saturados de la palabra, la armadura divina, la armadura de Dios, nosotros seremos vencedores, amados hermanos. La Biblia nos dice, volviendo otra vez allá en el libro de Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Todos los días el cristiano necesita estar almacenando los cartuchos, es decir, la palabra, todos los días. Y esto nos va a ayudar. Cuando el cristiano es atacado, ¿sí? Cuando el cristiano empieza a ser atacado fuertemente y siente que se está desmayando, siente que se está desfalleciendo, que ya no tienen más que hacer, significa que no está preparado, que por un tiempo, que por largos años, días y semanas y meses, no se ha preparado, no ha buscado la palabra de Dios. La Biblia nos dice, el Señor Jesucristo dice en Mateo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Esto nos va a ayudar para tener defensa. No solamente la palabra, hermanos. Otra cosa que es fundamental en la vida de los cristianos es la oración. Muchos cristianos han descuidado esta área tan importante, esta área fundamental. Miren lo que dice la palabra de Dios en Salmo 55, versículo 17. Tarde y mañana, escuche, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Tarde y mañana y a mediodía oraré. ¿Qué significa esto? El salmista nos enseña que él oraba. Nosotros debemos de entender que el cristiano debe estar preparado, debe estar orando las 24 horas del día, porque se necesita. Este es un recurso vital en la vida cristiana. Pero sí hay desalientos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque se ha descuidado el área de la lectura de la Biblia, el área de la aprendizaje, memorización, pero también se ha descuidado el área de la oración. Jesús dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. No dice solamente cuando estemos enfermos. No dice solamente cuando estemos en la mesa para tomar los sagrados alimentos. No. Siempre el cristiano debe estar hablando, debe tener una comunicación íntima con su Dios, exponerle los problemas que él tenga. Entonces, en segundo lugar, estamos considerando la provisión para los cristianos. Pero muchas veces cuando el cristiano está fallando, porque va al campo de batalla a enfrentarse a los problemas, pero va sin arma. Sí, no hay cartuchos que quemar, no hay municiones, no hay balas. Y cuando no hay esto, entonces van a ser derrotados. Ustedes conocen las historias en las guerras. Todos los soldados van bien equipados, desde la cabeza hasta los pies, o desde los pies hasta la cabeza. Van preparados.
Mientras llegan en el lugar de la batalla, ellos van en un vehículo blindado. ¿Y por qué hacen esto? Porque están cuidando su integridad física. Esto cabe bien señalar y comparar con la vida de nosotros los cristianos. Desde que nos levantamos, vamos al trabajo, necesitamos ir bien equipados. Necesitamos ir blindados para que los achaques, para que las tentaciones, para que los dardos del enemigo, cuando sean lanzados, choquen, se desintegren en ese vehículo blindado. Y ahora me estoy refiriendo a nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual. Pero necesitamos entonces, amados hermanos, orar. Pero una oración en donde pueda haber quebrantamiento y exponerle a Dios y confesarle todo. Decirle que hemos sido infieles y por eso estamos pasando por problemas muy graves, muy fuertes. Decirle al Señor que hemos fallado, no hemos tenido comunicación con Él por un buen tiempo. Y por eso que ahora vienen los problemas. Y el diablo aprovecha por cualquier cosa, ahí se va a incrustar, amado. Pero gloria a Dios, porque nosotros tenemos la armadura divina, la armadura de Dios. Tenemos la provisión para el cristiano. No deje de leer la Biblia. No deje de orar. No deje de ir a la iglesia. El estar en la iglesia es una bendición. Es un arma que uno también puede tener, lo adquiere. Porque ahí, al ir a la iglesia, en donde se llena los vacíos que uno empieza a tener durante la semana, al ir a la iglesia, es precisamente llenar esos huecos, esos vacíos y regresar otra vez al campo llenos, dispuestos para luchar. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una provisión, hermanos. Sí, es un equipo. Cuando nosotros nos desintegramos, nos alejamos y no queremos nada ya de esto, cada soldado por su rumbo, e inmediatamente habrá derrotas, porque el diablo está trabajando. Pero gracias al Señor porque nos ha dado la provisión. Aprender la palabra, leer la palabra, orar, hablar con Él, exponer nuestras inquietudes, ir a la iglesia, sí, rellenar ese regocijo, esa tristeza, algún problema que tengamos, pero estando allá, nosotros estamos llenando nuestro equipo. No sé si usted le ha pasado a veces durante la semana, usted se siente triste y empiezan los desalientos, pero al ir a la iglesia siente que usted llena, siente que usted ha recibido bendición y regresa a su casa, al trabajo, ferviente, animado. ¿Por qué? Porque esto es lo que uno tiene que hacer. Y muchas veces nosotros lo hemos descuidado. El salmista dice, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Porque allí encontramos bendición, hermanos. Número 2, la provisión para los cristianos. Número 3, enseñanza número 3, la persona contra los cristianos. Oh, amados, ahora estamos mirando
sobre este punto tan importante. La persona contra los cristianos. En Efesios, en el libro donde empezamos nuestra enseñanza, o donde estamos, dice la palabra del Señor, si tiene ahí todavía su Biblia abierta, Efesios capítulo 6 y el versículo versículo 11, dice la palabra del Señor de esta manera. Si usted lo tiene, dice la palabra del Señor así: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. El diablo le trae tantas tentaciones, tantos desalientos, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la palabra, amados hermanos? Allá en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, dice así el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Oh, qué peligro, hermanos. Nosotros, los cristianos, y todas las personas son presas del diablo. Pero a nosotros nos advierte la palabra de Dios, dice: velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente, embravecido, enojado, queriendo devorar, destruir. Y esto nos da a entender, cuando dice rugiente, que él está presto para destruir el cristiano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros? Debemos estar preparados, hermanos. El diablo está aquí enfrente. Todos los días nos está molestando, trayendo tentaciones. Quiero contarles algo, amados. A veces uno piensa ser cristiano y puede meterse en donde sea porque uno es cristiano, porque Dios lo cuida. Claro que sí, Dios cuida. Pero a veces el cristiano cede. Conocí un hombre dedicado en las cosas. Dedicado, totalmente dedicado. Llegó un tiempo cuando él dijo: yo voy a un mandato ahorita mismo. Mientras estaba cumpliendo con ese mandado que él había dicho, el diablo le puso en su caminar a otra persona, a una persona opuesta a él. Y ese hombre cayó en tentación. Al darse cuenta el prometido de esta mujer, va en contra de aquella persona, de aquel hombre que dijo: ahorita regresó, y le quitó la vida. A lo mejor este hombre que le quitaron la vida nunca pensó de que iba a suceder semejante cosa en ese trayecto, en ese mandado. Pero el diablo se aprovechó y presentó esta carnaza y cayó redondito este hombre. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Es pérdida de la vida. Estamos considerando nuestra enseñanza número 3, la persona contra los cristianos. Cuidado, hermano, cuidado, hermana. El diablo va a trabajar, el diablo le va a presentar cosas que para usted como ser humano dirá: son fáciles, pero
el diablo es tan astuto. Es tan astuto. Por eso dice Pedro que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Tengamos demasiado cuidado, amados hermanos. Si usted tiene Biblia aún ahí, vayamos en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, la Biblia nos enseña esto y está hablando el Señor. Mateo 4, versículos 2 y 3, dice la palabra del Señor así. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor tuvo hambre después de estar muchos días sin haber ingerido los víveres. Versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oh, hermanos, qué astuto este hombre, qué astuto. El diablo sabía que Cristo es poderoso. El diablo sabía que Cristo, con una sola palabra que él pronunciara, esas piedras o esa piedra se convertiría en pan. Y miren cómo estaba trabajando el diablo. El diablo sabía que Cristo tenía mucha hambre. Y pensó, no va a resistir tanto, entonces yo sé que él tiene mucho poder y le voy a decir que diga esto o que haga esto, inmediatamente él va a comer. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, la forma en que trabaja el enemigo? Sí, esa es la persona que está en contra de nosotros. Habrá asuntos, casos tan fáciles que hacer, ahí se va a aprovechar el enemigo, ahí se va a aprovechar. Y cuando menos pensemos, ya estamos en un pecado, en un problema tan grave. Jesús no hizo lo que el diablo quería que hiciese. Porque si él hubiera hecho, entonces él estaba obedeciendo al diablo. ¿Le faltaba poder Cristo para hacer eso? Absolutamente nada, él es Dios. Él es Dios. Pero no obedeció. El diablo usando sus armas para tentar, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Si se atrevió el enemigo a ir hasta con el Señor Jesucristo, ¿qué no puede hacer con nosotros? ¿Qué no puede hacer, realizar con nosotros? Por eso nosotros debemos estar bien preparados. Entonces, número 3, la persona contra los cristianos es el diablo. Número 3, en Efesios capítulo 6, dice la palabra de Dios lo siguiente. En Efesios capítulo 6, versículo 13, quiero que leamos. Dice la palabra del Señor así. Efesios 6, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Número 4, perdón. La prevención de los cristianos. La prevención. Hermanos, en el versículo 12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestes. Tenemos problemas no solamente de una sola fuente donde provengan, de diferentes. Por doquiera estamos bombardeados enfrente, por las espadas, por los costados, nosotros estamos siendo bombardeados. Ni por dónde escondernos, ni por dónde, hermanos. Quiero que usted entienda, quiero que aprenda que Dios nos da en medio de estos problemas, en medio de estos bombardeos,
Dios nos da la herramienta, Dios nos prepara, Dios nos ha preparado. Entonces no hay pretextos para que el cristiano diga, es que no tengo con qué defenderme. No, la Biblia nos enseña, Dios nos da en su palabra las instrucciones, cómo debemos estar preparados para poder hacerle frente al enemigo. Dice la Biblia en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura. No hay que dejar alguna cosa, todo. Las primeras 3 armaduras, las primeras 3 piezas de la armadura son importantes, hermanos. La Biblia menciona cinto, coraza y calzado. Estas armaduras, amados hermanos, se llevaban puestas todo el tiempo en el campo de la batalla. Todo el tiempo. Sí, hermana, sí, hermano. Todo el tiempo se llevaba estas cosas, porque esto era importante para los soldados de aquellos tiempos, el cinto, porque no podía correr si no estaba bien sujeto. Le era imposible cuando iba corriendo, huyendo o persiguiendo, no podía correr si no llevaba el cinto bien fajado, bien puesto. La coraza era algo muy importante para protegerlos, los soldados romanos cuando estaban en la guerra. Pero no solamente esto menciona la palabra de Dios, sino el calzado. ¿Quién puede correr? Un soldado no puede correr en un monte en donde hay espinos, troncos, piedras. Es imposible. Entonces nosotros tenemos la herramienta también, la palabra. Todos los días siempre debe estar. Siempre tenerlos disponibles para poder enfrentarnos al enemigo. Las últimas herramientas, la Biblia nos enseña, las últimas 3, que son muy importantes: escudo, yelmo y espada. Estos se mantenían bien preparados para su uso tan pronto que cuando comenzaba el enfrentamiento. Estas cosas nosotros debemos tenerlos para usarlas cuando empiezan los problemas en nuestras vidas, hermanos. ¡Oh, qué maravilla, hermanos! Nosotros encontramos lo que nos enseña la palabra de Dios, la herramienta. Y cuando nosotros vamos a usar esto, nosotros tendremos victoria. Victoria. La victoria en Cristo Jesús tendremos, amados hermanos. De manera, yo quiero que entienda, amada hermana y amado hermano, no estamos solos. Sí. Pero también quiero que entendamos, estamos batallando. El combate es día y noche, día y noche. Y tal vez los problemas son muy fuertes. El diablo va a trabajar, va a usar todo tipo de espíritus malos, todo. Ahí la Biblia menciona. Pero nosotros tenemos un capitán, tenemos un general sobre todas las cosas, hermanos. Y si nosotros somos fieles, seremos vencedores, hermanos. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Ser fieles a Dios, hermano. Si usted tiene algún problema en su vida, no retroceda, sino todo lo contrario. Vamos para adelante. Dios está con nosotros. Dios nos cuidará. Él lo ha prometido. Estará a nuestro lado. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Con esta promesa, ¿para qué vamos a tener miedo? Nada de esto, amados hermanos. Todo lo contrario, para adelante, siempre para adelante, nada para atrás. Nosotros somos soldados de Cristo. No tenemos nosotros un armamento literal. No tenemos una escopeta, no tenemos balas así como nosotros vemos cuando hay que se disparan, que se usan en las guerras. No, nosotros tenemos el arma, la Biblia,
Tenemos las municiones, la oración, la lectura, el aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Qué más le hace falta? El almacén de nuestro Dios está lleno. Amados, el tema es las contiendas de los cristianos. Yo estoy seguro que usted tiene un problema ahorita, está contendiendo. Enseñanza número 1, la preparación de los cristianos. Debemos estar bien preparados. 2, la provisión para los cristianos. Dios ha provisto. Dios ha provisto. Número 3, la persona contra los cristianos es el diablo. Día y noche nos está atacando. Debemos estar alertas más que nunca. Y número 4, la prevención de los cristianos, la victoria. En Cristo tenemos victoria. Y nadie puede decir que no es cierto. Nadie. Solamente quiero que recordemos que Él está a nuestro lado y nunca nos va a fallar. Nunca nos ha fallado. Siempre ha sido fiel. Nuestro capitán, que es nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, ponga toda su confianza en el Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te doy en esta hora por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Yo sé, nosotros, los que somos tus hijos, todos los días estamos siendo bombardeados. Pero por tu gracia hemos permanecido. Te doy gracias, Señor, porque encontramos en tu palabra el armamento que necesitamos para equiparnos, para blindarnos, para hacerle frente al enemigo. Y nosotros siempre estaremos venciendo porque tú estás a nuestro lado, Padre. Ayúdanos. Bendice a todos los que nos están sintonizando en esta hora. Porque te lo ruego en el precioso nombre de Cristo. Amén. La vida en la bandera de la celeste tierra, sus granjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Orizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.